Y te pedimos fortaleza para tus siervos, para tus ministros, Señor, para mostrarles que no están solos, tú estás con ellos. Señor, escucha nuestro ruego, escucha nuestra voz, está en tus oídos atentos a la voz de mi súplica, Señor. Señor, quiero refugiarme en ti. Ahora, Señor, extiendo mi mano a donde está tu iglesia y comienza a bendecir al área de alabanza, comienza a bendecir el área de los servidores, comienza a bendecir a los ancianos de tu iglesia. Señor Jesús, te damos gracias por los jóvenes que ministran la alabanza en el templo, que los levantes con un espíritu de consagración, de santidad, que puedan ser, Señor, cartas abiertas en nuestra iglesia. Padre, tú puedes. Señor, en el nombre de Jesús, que tu mente se dirija a donde está tu altar. Ahí comienza a orar, comienza a bendecir. Comience a bendecir ese rinconcito que Dios le dio. Comience a bendecir las finanzas de sus ovejas. Padre, bendecimos nuestras ovejas, que son tuyas, Señor, pero te pedimos que tú las prosperes este año, que tú las bendigas, que les des lo necesario, lo justo. Aquellos que están pasando pruebas, batallas, aquellos que están pasando momentos difíciles económicos, te rogamos por ellos. Señor, oramos por los ancianos que tenemos en nuestra iglesia, que podamos atenderlos, a las viudas, a los huérfanos, que podamos ser parte de un avivamiento, de una nueva etapa de nuestra vida ministerial, y que podamos bendecir lo que tenemos que bendecir. Señor, bendecimos a mi hermano de Colombia, de Bogotá, que vino, Señor, a pesar de la prueba que pasó, pero tú lo tienes. Santo para la vida. Padre, en cualquier problema, enfermedad que estés pasando, da gracias. Y el Señor se va a encargar de sanar, porque Él es el médico divino por excelencia. Oramos por nuestro país, Guatemala. Oramos para que Dios tenga misericordia con este nuevo gobierno que se va a implantar en nuestro país. Oramos para que Dios obre sobrenaturalmente y que podamos tener la libertad de culto como siempre lo hemos tenido. Y reprendemos al devorador, reprendemos a aquel que quiera cerrar las iglesias de Guatemala. Venimos a declarar un año de avivamiento, venimos a declarar un año de victoria, aleluya. Venimos a declarar por medio de la palabra que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece.
Y en el nombre que es sobre todo nombre, bendecimos Israel, la nación que tú pusiste en este punto geográfico del mundo para que los ojos estén puestos sobre esa tierra que tú prosperaste, que tú bendijiste y que sea, Señor, un aguijón para las naciones, porque tú eres el Dios que hace maravillas. Señor, declaramos libertad de culto en todo Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Levanta, Señor, un pueblo victorioso para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de ¿cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Vamos a ir preparando para escuchar el manjar del cielo. Pero no sé si ya están aquí los alfabetos. Vamos a hacer lo que no le gusta al pueblo: recoger ofrenda. Pero yo siempre me pongo a pensar cómo Jesús supo, óigame bien, de que aquella anciana dio más de lo que no tenía y dio 2 denarios, ¿verdad? Y cómo el Señor agarró de ejemplo en la hora de la ofrenda, diciendo: esta es más que todos ustedes. Pero no era la cantidad, era el deseo, el gozo de dar lo mejor para Dios. Y lo bello y lo hermoso cuando uno ofrenda, hágalo con amor. Si no, no lo haga, porque no es rito. No es una cosa que diga usted: yo voy a dar, para que me miren que llevo 25 centavos. Siempre hay batalla entre el quetzal y el de 100. El de 100 le dice: ¿cómo te va? Y al quetzal le dice: mal. ¿Por qué? Mira, a mí me gusta viajar y voy a todas las naciones, porque el de 100 es el proyecto más fuerte, hasta en Estados Unidos. ¿Y vos cómo te va? Le preguntaron al dólar y al quetzal. Pues a mí me va también mal. ¿Por qué? Porque no paso de iglesia en iglesia. Solo quetzalito, lo que te sobra, me da salud, ¿verdad? No sé si usted es así, pero cuando usted se desprende, despréndase con amor para Dios. Y los pastores que estamos, que la Biblia dice que el pastor es digno de su sectario, ¿cierto? Hasta poder ofrendar a un ministro, ofrende lo mejor para el ministro, y Dios lo va a bendecir más a usted. Y Dios le va a multiplicar, porque está sembrando en buena tierra. Yo le digo a mis ovejas: siempre en buena tierra, desprendan
testimonio de jóvenes que decían, pastor, yo quiero una casa, apúntale en un papel, y lo apuntaron en un papel. Señor, dame mi casa, póngale fecha. Mire, casi la mayoría de jóvenes que crecieron aquí, que eran, aquí está mi hermano pastor, hermano Archila, que es testigo, ahí está mi hermano Juanito, que es testigo de lo que estamos hablando, que con fe todo se puede. Todo se puede. Si usted tiene una necesidad, apúntele un papel. Desde el momento que me está apuntando, ya dio su pensamiento. Y entonces usted lo ¿verdad? Y lo tiene ahí guardadito. Ahí guardadito. Miren cómo tengo en este papel. Una petición que tengo. Cuando Dios me la da, entonces, ¿qué hace? Usted quiere, oiga, aquí nos robaron todo el equipo, todo lo robaron. Y de repente apareció el Señor y dijo que se quedó viejo para darte nuevo. Yo le decía, hermano, si encuentro los ladrones, los bendigo, porque por ellos cambiamos el equipo. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y con esto termino. Los ministros, los pastores debemos honrar a los ministros que usted invita a su iglesia. De verdad. Usted tiene que desprenderse de darle lo mejor de lo mejor. ¿Sabe que yo fui a una iglesia a predicar y el pastor me dice, bueno, yo no te doy ofrenda, no te estoy pidiendo, porque la ofrenda que te di, me dijo, ya te la comiste, la tortilla con chomín. Ese fue el tiempo que vi. Tortilla con chomín, una tostada con chomín. Pero qué lindo cuando uno se desprende. Yo no lo estoy manipulando para que me eche todo lo que lleve en la cartera, porque sé que no tiene nada, pero que Dios le ponga en su corazón, y eso enséñeselas a las mujeres. Yo me recuerdo que uno de los retiros últimos, de allá en el Parque de la Industria, me dijo, no le digo el nombre, pero me dijo, vos no hemos juntado el dinero para pagar el parque. ¿Por qué no haces el favor de recoger la ofrenda? Vos tenés buena mano. No le dije solo un brazo. Hermanos, y subí y comencé a orar, y para la gloria de Dios, lo que tenía que pagarse del alquiler del Parque de la Industria, en esa ofrenda eran 150,000 pesos. Yo creo que esa es la ofrenda más fuerte que recogí. Y una vez con el hermano Sergio, cuando comenzamos la iglesia allá en Naranjo, y fuimos al monte, ahí donde se iba a levantar, y pusieron una tarima y todo, y me pusieron a recoger la ofrenda, que era la primicia de construcción de esa casa. Y ese día un hermano me dijo que faltaban 1,500 quetzales. Yo dije, esto es para el Señor, lo agarré de aquí, me lo metí aquí y después lo devolví aquí. Y esta vez se reunió cantidad de dinero. Esa iglesia en 3 años estaba levantada. ¿Cuántos se recuerdan? La central que fue después. Esto es un milagro. Por eso te digo, tú como siervo de Dios, cuando tú eres sentador, Dios se encarga de sembrar en tu casa. El doble. Nosotros venimos a este lugar y nos sacaron de la zona 11 y pagamos $3,000 de renta.
12 años. Y de repente orábamos por nosotros, decíamos, que esto fuera de nosotros, que esto fuera de nosotros, y así oramos. Y en 5 años que el Señor me había puesto el pastor, ahorré 500,000 quetzales. Y todos se iban para la iglesia, De repente, tienen quiebra y dicen, ¿cuánto tener de dinero? Me dice, bueno, sí, 500,000. Te vendo esto, déjame. Necesito como, ¿cuántos millones? Casi 3 millones. Por 3 millones. Pues sí, 3 millones. No tengo, le dije, lo que tengo son 500,000. Y no te lo doy todo, te doy la mitad. Dámelo mismo, estoy bien pegado. Se lo di. A los 20 días me pidió los otros. Y había 2 ancianos aquí que ya no están con nosotros. Dios los quitó. ¿Y sabe qué pasó? Ellos me decían, ¿por qué vas a convertir el dinero del Señor? ¿Por qué esto es tanto que cuesta? No es tuyo, ni es mío, es de Dios. Yo lo que quiera con el dinero de Dios. Se lo di al dueño del terreno. Y solo me firmó un papelito, ¿verdad? Y ese papelito era nuestra única garantía que teníamos. Y vinieron a hacer el avalúo del banco y todo, y el avalúo daba más de lo que nosotros íbamos a pedir. Total que el banco le dio todo el dinero a él, y nosotros nos quedamos pagando el terreno. ¿Y saben una cosa? La radio cultural cada año hace su celebración por la pandemia, no lo hace. Y a nosotros nos pidieron, si yo era amigo de Paquito, el que está en la radio, le dije, mira, yo te hago la comida para todos los retiros, porque yo hacía la comida con todos los hermanos en los retiros de Montelini y los retiros del Parque de Industria. La primera vez, toda la iglesia, los 300 que hay aquí, pusimos 8 cocinas, nos fueron vendiendo refrescos y ganamos, por ese día, ganamos 40,000 quetzales de ganancia en un día. Y se iba al capital, Hicimos la fiesta de las primicias y cada año reuníamos, todavía reunimos, 100,000 a 125,000 quetzales. Y ya la cuenta, cuando comenzó la pandemia, un año antes, habíamos pagado lo que se iba a pagar en 20 años, lo pagamos en 8. Y esto es pastor, lo que interesa, ¿dónde vas a terminar? Haciendo lo que Dios te había dicho. Bueno, luego también hay gracias al Señor, que junto con una satisfacción. Así que, ¿cuántos quieren una casa donde van a pastorear? Levanten su mano. Dios los va a bendecir. Usted comience a decirle, Señor, hoy, ¿qué fecha es? 9. Número de fruto. ¿Cierto? Entonces, hoy vas a ver los frutos de Alex, a Sergio, a Dios mejor. No es doctrina de prosperidad. No. Es palabra de fe que vamos a hacer con seguridad que Dios te lo va a dar. Levanta tu mano. Yo quiero bendecir esa casa nueva que Dios te va a dar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido a tu ministro que le van a creer a Dios que tú vas a bendecir la nueva iglesia que tú le vas a dar. Yo lo creo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y creo que lo que tú siembres hoy en esta casa no es para el pastor, es para la bendición de la iglesia. Así que ahora le invito a que se ponga en su mano lo que Dios le puso en su corazón a él. Póngaselo. En su mano. Y por eso le digo, no den limosnas, den lo que el Espíritu Santo
Así es como uno debe moverse, hasta para ofrendar. Yo me apunto a predicar el sábado. Había como 70 hermanos. Y cuando me dan la buena, me dan entre uno y otro hermano, me dan. Y total que la predica por 4 años. Eso es lo que yo voy a hacer, lo hacía. Tú lo experimentabas, lo que contabas ahí en el retiro. Entonces, ya se lo puso. Levanta el cielo. Quiero bendecir. Aleluya. Quiero bendecir. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo, me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción el Señor está conmigo. Padre, bendigo al dador alegre, bendigo su vida. Bueno, no esté triste, hermano, si el dinero que no le quite el gozo. Diga, Señor, gracias, porque tengo vida, puedo trabajar, puedo comer, puedo ser de bendición, y ahora usted se va a levantar y echarme en el alcohol. Pasa. Y mi hermano Oscarito sube a levantar sus manos a su nombre, que la gloria sea para él. Aleluya. Sus manos a su nombre, que la gloria sea para él. Viva Rey, viva Rey, viva nuestro Salvador, viva Rey, viva Rey, viva nuestro Salvador. Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él. Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él. Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador, viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador. Gloria a Dios, mis hermanos, buenas noches. Bueno es el Señor, por tanto que viva el Rey. A ver, digámoslo a viva voz. ¡Viva el Rey! No me la palabra. ¡Viva el Rey! Ahí ya suena. Qué bueno verlos, mis hermanos. Gracias al Señor por el privilegio que me da a través del presbiterio que nos cubre. Bendigo a Dios por habernos traído de regreso a casa. Bendigo al Señor por los ministros que han conservado la doctrina pura y sana. Gracias, hermanos presbíteros, por el privilegio y la confianza. Dios los bendiga. Tuvimos un seminario, retiro de pastores, muy bendecido, muy nutrido. Vamos a casa, vamos de regreso a continuar la labor a la que fuimos llamados. Y creo con todo mi corazón que mi copa va rebosando. Va rebosando de palabra, va rebosando de gracia y de amor en su palabra. Y me toca, mis hermanos, este último culto de Iglesias Unidas para concluir y así terminar con la clausura de lo que fue nuestro retiro.
quisiera, mis hermanos, que continuáramos en ese espíritu de la palabra con la cual el Señor nos ha venido bendiciendo de una manera. Y lo voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16. Y voy a leer con ustedes este pasaje que fue tomado como uno de los versículos clave para la clausura de nuestro retiro tan nutrido, tan bendecido por su palabra, repito. Y voy a leer con ustedes el verso 13 del capítulo 16. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese título tan maravilloso, hermanos, que lo leemos desde el Antiguo Pacto, desde la Torá, cuando el Señor solía llamar a Ezequiel Hijo de Hombre. Ve y dile a este pueblo, usted lee Ezequiel, hermanos, todo él menciona al Hijo del Hombre, porque el Señor ya estaba preparando. Oiga, hermano, eso es tan maravilloso, tan glorioso. El Señor estaba preparando el camino del que sería Hijo de Hombre con H mayúscula. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Antes de iniciar, mis hermanos, ¿usted se considera iglesia de Cristo? Bueno, y si siendo iglesia de Cristo, ¿usted se considera un privilegiado a quien el Señor le haya revelado quién es el Hijo del Hombre? Que le haya revelado quién es Yeshua, HaMashiach, el Mesías esperado. ¿Usted se siente privilegiado, hermano, que el Señor le haya revelado al Hijo del Hombre? Bueno, es que bendice leer esto, mis hermanos, porque tal son aquellos a quienes el Señor les reveló quién es Jesús, quién es Cristo. Y el Señor le llama a Pedro: Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el verso 18, mis hermanos, este que voy a tomar como base: y yo también te declaro, te digo, que tú eres Pedro, tú eres Petra, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En las plenarias, mis hermanos, que tuvimos durante este retiro,
todos ellos muy bendecidos. Y haría bien que vaya usted, mi hermano, a Facebook, busque los mensajes que están grabados. Y usted se va a dar cuenta de la secuencia desde el principio. Lo maravilloso, mis hermanos, de la estructura que va a encontrar en el desarrollo de lo que fue toda la temática de capacitando a la iglesia para los retos del siglo XXI. El primer tema, el propósito primario de la iglesia. El segundo tema, retos pastorales ante la nueva tecnología. El siguiente, edifiquemos hoy el cuerpo de Cristo. La autoridad de la palabra, alcanzando a los jóvenes en el siglo XXI. La iglesia como un faro de luz. Las funciones que definen a la iglesia. Y por último, el día de hoy por la tarde, la tardanza de la parucía. La tardanza de la parucía. Este hombre a quien el Señor le está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sin duda alguna, mis hermanos, el Señor ya venía preparando al apóstol Pedro, y es a él a quien le da una revelación. Y quiero que vayamos conmigo, por favor, en el tiempo que tenemos, a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3. Pero en contexto, si me permite, leamos el verso 1 en adelante, que fue el texto clave, el texto central para la exposición de la enseñanza de la tardanza de la parucía. Dice el verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto la exhortación. Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Verso 3. Sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. La parte del verso 3, la parte B, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Yo sé, hermanos, que al leer esta parte del versículo, nuestra atención se dirige a los inconversos, a la humanidad no convertida a Cristo. Pero la verdad es que nos ha tocado que pastorear en medio de una generación perversa, y la iglesia no ha sido la excepción. Usted y yo, hermanos, sería bueno que como iglesia de Cristo, que atendamos a la exhortación apostólica de que el tiempo que nos ha tocado vivir, veremos burladores dentro de nuestras congregaciones. Es la verdad.
tiempo de ir al baile, al griego, pero sí encontré algo que me interesó en el diccionario de la RAE. Dice, burlar es reírse de una persona o algo de manera malintencionada, en especial para ponerla en ridículo, subrayando y exagerando algún aspecto o de igual negativo que caracteriza o aprovechándose de la buena fe de alguien. Pero esta definición en la primera parte, reírse de una persona o algo de manera maliciosa, en especial para ponerla en ridículo. Hermanos, eso lo estamos viviendo. Dentro de nosotros estamos viendo a un gran número de supuestos creyentes que se están burlando. Se están burlando de Dios y de su palabra. Es interesante porque el apóstol Pedro tenía presente las palabras que el Señor dirigió al pueblo de Israel, al cual Dios dejó como ejemplo nuestro, para que nosotros no vengamos a caer en la suerte aquella que cayó el pueblo de Israel. Y dice el Señor que de los muchos de ellos Dios nos será. Y dice el apóstol Pablo, y muchos de ellos, y en su mayoría, estuvieron bajo la misma nube y bebieron de la misma roca, que era Cristo. Y Pedro le llama a este espíritu por lo cual le toca pelear el pastorado genuino, ese espíritu burlón, al cual nos toca que enfrentar día con día. Y vea, si usted corre, por favor, sus páginas hacia atrás, a Pedro, capítulo 2. Porque Pedro viene citando el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 2 encontramos que el apóstol le dice a los amados, como él suele tratarnos, los amados, porque el sentir de Pedro es exactamente, mis hermanos, el del amor de Dios que tanto nos ama. Y dice, verso 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El verso 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora el apóstol se va de inmediato, mis hermanos, a citar Isaías, capítulo 28. Y dice, por lo cual también contiene esta escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Está leyendo conmigo? Y el que creyere en él no
avergonzado. Mas para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca para hacer caer. Es la piedra del ángulo. Es el fundamento de la iglesia. Es el fundamento sobre el cual la iglesia va a edificarse. ¿Es eso verdad? Pero lo que está amonestando acá el apóstol Pablo a la iglesia es ese espíritu burlón. ¿Está oyendo, hermano? Ese espíritu burlón, y te voy a decir anticipadamente, mi hermano, que como iglesia debemos discernir si realmente nosotros estamos abrazando el fundamento y estamos siendo construidos sobre el fundamento. Porque cuando el apóstol Pablo cita esta versión, estoy seguro que el apóstol estaba viendo la ocasión aquella cuando Isaías lo profetizó a los de su generación. Quiero que vayas, por favor, a Isaías. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. ¿Lo tienes? Leo el verso 16. Por lo tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Amén. ¿En qué condición estaba este pueblo, mis hermanos? Cuando el Señor le da a su profeta esta revelación, el Señor se estaba anticipando, estaba profetizando lo que Él había de dar, el fundamento para la iglesia, ese del cual el Señor le habló a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué sucedía, mis hermanos? Isaías nos da de una manera panorámica la condición por revelación del pueblo de Dios. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 28. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Y aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derriba a tierra. Quiero que veas, hermano, que a quien está dirigiendo esta palabra el profeta Isaías es al pueblo supuestamente de Dios. Es una profecía, hermanos, al resto de las naciones paganas. Se lo está diciendo a Israel.
y se dirige al reino del sur. Usted sabe que Israel fue dividido en dos reinos: reino del norte, reino del sur. Y el Señor le llama a los del reino del norte, cuya capital era Samaria. Todas las veces que usted lea en la profecía algo dirigido a Efraín, Dios se está refiriendo a los del reino del norte. Y esta palabra que el Señor le está dando a los del reino del norte, se la está dando como advertencia a los del reino del sur, cuya capital era Judá. Porque ambos reinos, siendo el pueblo de Dios, ahora dividido en dos reinos, estaban en las mismas condiciones. Y dice, hermanos, si usted sigue leyendo conmigo, que este pueblo, Efraín, se caracterizaba por ser un reino borracho. ¿Está bien, hermano? Borracho. Es increíble, mi hermano. Yo no quiero hablar de la borrachera física, sino de esas borracheras espirituales en las que el pueblo de Dios ha caído. ¿Usted sabe, hermano, que hay mucha gente emborrachada? Pero no del vino del Espíritu de Dios, sino borrachos de vino del mundo. Y es interesante cómo describe el Señor a esta gente conocida por ser pueblo borracho, desde sus gobernantes espirituales. Dice, hermano, que este pueblo, vea cómo lo dice, era de hermosura gloria y aturdidos de vino. Fíjese que voy a buscar la palabra aturdimiento. Y la palabra aturdimiento quiere decir perturbación momentánea de la mente que impide razonar o actuar de forma coordinada y normal. ¿Sí creen que, hermano, nosotros estamos viendo cuánta gente no coordina? Perturbar de la mente. No hay tiempo para la iglesia de hoy. No hay tiempo para la lectura de la palabra, mucho menos para escudriñarla. Dice el verso 2: He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Fíjate, hermano, que el Señor le está hablando a ese reino de Efraín, a ese reino del norte, que Él se tenía preparado a un reino impío, cruel y malvado que vendría contra ellos, hablando de los asirios. Es una profecía que Israel recibió en los años 726 aproximadamente antes de Cristo. Y el Señor ya los estaba enviando al cielo. Y dice, hermano, que ellos no atendían la advertencia de juicio contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban aturdidos por el vino. Y a mí me preocupa, mis amados, ver cuánta gente, Guatemala, Estados Unidos, Europa, a donde usted vaya, cuánta gente supuestamente cristiana que no sabe discernir los tiempos porque está borracha. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos exhorta
a que no nos emborrachemos de este vino, porque te hace disoluto. Te hace disoluto. No puedes coordinar, no puedes discernir lo que está pasando y no sabe discernir la iglesia, la cercanía de la venida de Cristo. No sabe entender que Cristo viene pronto. Y agrega el Señor en el verso 3, hablando de ese reino, le dice: con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria. Es que, hermano, Efraín se sentía una nación tan próspera, embellecida, tan acomodada. Por eso, mis amados, no es bueno que tú te la lleves muy acomodada. Porque este pueblo estaba muy acomodado. Ellos tenían su atención puesta en su hermosura, en su riqueza, en su prosperidad. Y le llama la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primavera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en su mano. Y fíjate atención en el verso 5, porque de repente el Señor cambia de tono y voltea a ver a lo apreciado de Él. ¿Y qué es de lo más apreciado de Dios? Su remanente. Yo quiero creer con todo mi corazón que aquí habemos un remanente de Dios. El remanente de Dios. ¿Quieren leer conmigo cómo trata el Señor a su remanente? ¿Qué dice Dios de su remanente? Dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y de diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Eso habla el Señor de su remanente. Lo voltea, le dice: yo seré tu gloria. Yo seré tu gloria. Yo seré tu luz. Y regresa otra vez el Señor en el verso 7, y ahora se refiere, hermano, a los gobernantes más explícitamente, diciendo: pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron, hermano, porque el vino entontece a la gente. El pecado embrutece a la gente, entontece a la gente. Pero también estos erraron. Y dice que el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Este retiro que estamos terminando, mis hermanos, maravilloso. ¿Saben cómo me siento, hermano, después de haber estado en este glorioso retiro? Como si el Señor hubiese venido a ponerme colirio a mis ojos, para ver lo que yo debo ver, para ver lo que Dios ve, para que yo vea como iglesia lo que la iglesia debe ver. Pero estos entontecidos, por la sidra, por el vino, erraron en la misión, tropezaron en el juicio. Y lo que a continuación veo, mis hermanos, es terrible. Es terrible. Porque dice el verso 8:
porque toda la mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar. Todo el reino de Efraín estaba, hermano, totalmente contaminado en la misma condición de maldad y de corrupción. Y el verso 9, mis amados, veamos cómo dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se dará a entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A quién se le enseña doctrina, mis hermanos? ¿A quién se le enseña desde sus primeros años de edad? Hermano, ¿no es acaso al humano que desde los primeros años de edad se le empieza a enseñar, a instruir, a guiar? Y esto lo entendía muy bien Israel, pues porque a Israel desde sus inicios se le enseñó que ellos, dice el capítulo 6 de Deuteronomio, a los niños se le debía de enseñar todo lo concerniente a Dios, que conocieran a Dios por medio de su palabra. Y en verso 11 dice, verso 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato o sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Este verso 10 eran las palabras de ese pueblo insensato que se burlaba la manera con la que el Señor enseñaba a través del profeta Isaías a su pueblo. Era una burla. Ellos estaban burlando de la palabra como el Señor la enviaba por medio de su ministro, y ellos decían como borrachos, porque renglón, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. ¡Ah, estoy harto! Hermanos amados, el siglo que nos ha tocado vivir es un siglo tan delicado, de error, de engaño, espíritus inmundos que han dejado introducir los supuestos ministros a las iglesias y han cambiado la enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios por tonterías. La gente busca motivadores en los púlpitos y no ministros del Espíritu que les enseñe cómo llegar a la patria celestial. Les aburre el mensaje. Y era la condición de este pueblo. El pueblo se estaba burlando, porque en lengua de tartamudos, le dice el Señor, y en lengua extraña hablaré a este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír, no quisieron oír. Y dice el verso 13: esto declara el Señor. La palabra pues de Jehová les será así como ustedes lo pronuncian, burlándose. La palabra pues de Jehová será mandamiento tras mandamiento,
mandato tras mandato, renglón tras renglón, un poquito allá, y caigan a espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Esa misma palabra que ellos rechazaron, esa misma doctrina, esa misma enseñanza, ese mismo discipulado que se les daba para que ellos permanecieran, perseveraran, agradando a Dios, ellos habían desechado esa palabra. En el verso 14, mis amados, les dice el Señor, por tanto, se dirige ahora al reino del sur, a los de Judá. La palabra que les di a los del norte, oigan ustedes, varones burlones, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, se fue a los del sur, a los de Jerusalén. Este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová. Este mensaje es para nosotros. Oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra de Jehová. Aquí dice amén. Oh Señor, haz entendimiento y oído espiritual para oír la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, mira la insensatez de un borracho, pues, hermano, espiritual. No está coordinando, no está discerniendo. Mira cómo se pronuncia. Dice el Señor contra ellos, dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos, pacto hemos hecho con la muerte. E hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Es pueblo de Dios. Hermanos, es pueblo de Dios. Mucha gente está abrazando la falsa doctrina. Pero lo insensato de este pueblo de Judá es que ellos se creían muy seguros de sí mismos. Y dice el Señor, ¿saben ustedes? Ustedes dicen que hemos hecho pacto con la muerte. Es decir, que cuando pase esa fuerza poderosa que viene contra ustedes como un tourbillón de granizo, como un tourbillón trastornador de ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra, ¿ustedes creen que la muerte no los va a alcanzar cuando yo derrame mis juicios sobre ustedes? ¿Creen ustedes que han hecho un pacto con la muerte? Y es que ellos, literalmente, hermano, habían hecho un convenio con el reino de los egipcios. Y para ellos esa era su fuerza. Ellos se habían amistado con los egipcios, que consideraban una nación fuerte, poderosa, una nación que podía librarlos del juicio de Dios, que podía librarnos. Pero los asirios estaban engañados, porque el Señor declara, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré juicio, dice el Señor, a Cordero, y nivel, y dará la nivel y la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y
y aguas arrollarán el escondedero. Será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados, declara el Señor. No se le escapará al Señor ni uno solo que se burle de Dios. Ni uno solo que se burle de Dios. ¿Sí, amén? Por eso el Señor a su remanente le está diciendo: y en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y de diadema, hermosura al remanente del pueblo de Dios. Nos conviene, hermanos, ser remanente de Dios. Y esto es algo, amados, que es bueno y necesario que discernamos si verdaderamente somos el remanente de Dios. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? ¿Es usted el remanente de Dios? Porque el turbilón va a venir. Mira mi hermano, la iglesia debe entender que es necesario que se prepare. Es necesario que la iglesia se capacite. Yo considero, mi hermano, que la iglesia debe prepararse para la muerte. No sabemos en qué momento vayamos a morir. Debemos prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Porque algunos van a ser resucitados entre los muertos y otros van a ser transformados. Probablemente usted y yo seamos transformados y arrebatados. Otros van a ir a la tumba o iremos a la tumba. Pero otra razón por la cual debemos ser capacitados, equipados, preparados, instruidos, enseñados, discipulados, es, hermano, para las cosas serias que se le avecinan al mundo. ¿Tiene recio, hermano, el tuyo? ¿Sí? Yo sí creo que la iglesia pasará algunas tribulaciones tribulacionarias muy fuertes de persecución para la iglesia. Porque es necesario que de esa manera lavemos nuestras vestiduras. Pero el apóstol Pablo, Pedro, voy a ir de regreso a Pedro, por favor, si va conmigo. El tiempo avanza. Vaya primero a Pedro, por favor. Y veamos cómo son los del remanente de Dios. ¿Cómo es la iglesia? La exhortación apostólica para la iglesia es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Israel desechó la piedra angular. Dice amén. Israel rechazó la piedra angular. Pero la iglesia podría, la supuesta iglesia, hermano, porque no es la verdadera, no lo nació de nuevo. Fíjate, mi hermano, que la iglesia falsa se está preparando para ser rechazados por Dios, porque ellos han rechazado el advenimiento de Cristo. Y mira, voy a leer como dice, y voy a volver a leer 3:3, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias,
su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Allá Israel desechó a la piedra angular. Acá muchos burlones están desechando la venida de Cristo. ¿Usted cree en la venida de Cristo? ¿De verdad cree en la venida de Cristo? Y ahora pregunta, ¿y se prepara para la venida de Cristo? Creo que está declarando. Porque si lo está declarando de verdad, Jehová será su gloria. Entonces, hermano, la instrucción apostólica es que la iglesia verdadera, el remanente de Dios, desear, decía el hermano Sergio, desear la leche espiritual. ¿Dice amén? Desear la palabra, anhelar la palabra. La palabra, así como el Señor divinamente envía su palabra, lenta, paciente y continua. Un poquito allá, un poquito acá, otro poquito acá, otro poquito allá, mandamiento tras mandamiento. Todos los días necesitamos, hermanos, discipulado, la capacitación. Hermanos, todos los días necesitamos retiros espirituales, todos los días necesitamos leer las escrituras, todos los días necesitamos considerar la palabra. Así como fue enseñado a Israel, mis hermanos, meditar en la palabra día por día, de la misma manera, el pueblo de Dios debe desear. Dice, hermano, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, y la instrucción apostólica es acérquense a la piedra angular, esa piedra que fue desechada por aquellos, no sean insensatos. No seamos insensatos. Porque dice acá, apóstol Pedro, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el 1.15, si usted va conmigo un poquito atrás, 1.15, y aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos. ¿Alguien puede repetir eso? Conducíos. ¿De qué manera dice eso? ¿Cómo debemos conducirnos? Leamos. Ya lo rezo, hermano. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de la mala manera de vivir en la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
Pedro, en el verso 9, terminando, dice: a vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Usted se goza? Entonces concluyamos, hermanos. Vuelva al 3:3 de segunda de Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y el verso 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Aquí ya no dice torbellino, ¿verdad? Ni granizo, como se le dijo al pueblo de Efraín. Aquí el Señor está diciendo que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra del Señor, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Está leyendo conmigo? Verso 8. Aquí concluyo. Voltea el Señor su mirada una vez a nosotros. Y mira qué manera de tratarnos. A su iglesia, a su remanente, lo suyo. Mas, oh amados, ese amado. Esa es una exclamación con la que se expresa un sentimiento intenso, generalmente de admiración, pena o de sorpresa. Es una exclamación con la que se expresa un sentimiento profundo. Nos dice el Señor por su palabra: oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, y esos algunos son los borrachos por las cosas del mundo. Una iglesia mundanalizada y borracha que se sienta con los que son la verdadera iglesia y se burlan de las cosas de Dios y de su alegría. Prueba de ello es que no se preparan, no aman al Señor, no aman su venida, porque no les interesa. Amén. Porque a quien le interesa, hermano, la venida del Señor, para eso se prepara, para eso se prepara. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por la
tardanza, sino que es paciente con nosotros. Por eso es que el Señor nos lleva de la manera que Israel se burlaba de la Escritura, se burlaba de la enseñanza, que dicho en hebreo, como se leería ese pasaje que leímos de Isaías 28, un poquito acá, un poquito allá, mandato, ley tras línea, y esa burla, ¿sabes cómo se diría más o menos en hebreo? ¿Le gustó? Pero ellos pronunciaban eso en hebreo, pero borrachos, sin entendimiento. Se burlaban, hermanos, de los ministros que les predicaban el Evangelio, la palabra de Dios. Quiera Dios que en este lugar no haya ningún burlón. Usted no se burla de la palabra, no se burla usted del Señor. Mano. Y termino, no queriendo el Señor que ninguno perezca. No queriendo el Señor que ninguno perezca. Por eso nos llega con paciencia. Nos lleva el Señor con paciencia. ¡Aleluya! Con paciencia. Es un gran compromiso para nuestros ministros que nos instruyen, que nos enseñan a los pastores cómo capacitar a la iglesia, cómo preparar. Eso es delicado. Delicado. Amén. Preparan sus corazones, se preparan para Dios, se someten al Señor, al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque están preparando a un pueblo de Dios para la venida de Cristo. Su Señor, quien es cabeza de la iglesia y fundamento de la iglesia. No queriendo el Señor que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Aleluya! Todos los amados necesitamos arrepentirnos todos los días. Todos los días necesitamos ser confrontados por la palabra y buscar espíritu de arrepentimiento y arrepentirnos siempre. Un día nos arrepentimos de nuestros pecados para seguirnos arrepintiendo. Amén. Y amén. Oramos al Señor. Amado Padre, mira con qué necesidad nos hemos congregado en este lugar. ¿Usted querría levantar sus manos? ¿Querría usted elevar su alma? ¿Quería usted decirle a Dios, amo tu palabra, anhelo tu palabra? Con su mano levantada y su rostro hacia arriba, dígale al Señor Dios Santo, amo tu palabra, bendigo tu palabra. Gracias por haberme llamado. Gracias porque me has hecho tu pueblo.
Antes no éramos pueblo, pero ahora lo somos. Ahora soy pueblo tuyo. Anhelo, Señor amado, tu venida. Todo el pueblo digamos, Señor, creo en tu venida. Y por ello me consagro. Y por ello me santifico. Y por ello, Señor, es mi Cristo. Es la razón por la que he aceptado ser llevado de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta alcanzar la perfección que es en Cristo Jesús, el varón perfecto. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor. Haz sus manos al cielo. Bendiga a Dios, bendiga al Padre, bendígale al Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Porque nos has hecho ver prodigios y maravillas. Porque has
puesto en nosotros el querer humano, Señor. Gracias te damos, Señor. Concédenos, Padre,